Con su permiso, Presidenta. Nadie por encima de la ley y nadie por debajo de la ley. Repito, nadie por encima de la ley y nadie por debajo de la ley. Sí, estas palabras fueron del presidente número 26 de los Estados Unidos de América, Teodoro Roosevelt. Este mensaje, estas palabras, tienen más vigencia hoy, en este momento histórico. Nadie por encima de la ley y nadie por debajo de la ley. Punto. ¿Me permite, Los herederos del diputado? El diputado Gibran, ¿con qué objeto? Para consultar mediante usted, por supuesto, si el diputado me permite una pregunta. ¿Le permite una pregunta, Después diputado? de dar el mensaje, Presidenta, o al rato, con todo gusto, diputado. Por el momento, no. Continúe. Los herederos del conservadurismo más rancio, sí, los conservadores han venido llenándose la boca de calumnias y mentiras. Sí, ese conservadurismo de Juan Nepomuceno Almonte que corrió ante los pies de Napoleón III. Sí, para rogarle que nos mandara un emperador extranjero a gobernar a las y a los mexicanos. Nosotras y nosotros, y escúchenlo bien, a diferencia de ustedes, no vamos a proteger a ningún delincuente. Nosotras y nosotros, sí, a diferencia de ustedes, no vamos a condecorar a Genaro García Luna, como cuando ustedes se vincularon con el cártel de Sinaloa y Felipe Calderón lo sabía. Nosotras y nosotros, a diferencia de ustedes, perseguimos a quien quebrante el marco jurídico, venga de donde venga, gobernadoras, gobernadores, senadoras o senadores. Nosotros y nosotras no somos iguales a ustedes. Siempre vamos a respetar el Estado de Derecho, siempre, incluso si se tratara de juzgar a personas señaladas como Ricardo Anaya, como Francisco Javier Cabeza de Vaca, o la más reciente, Maru Campos, que no ha podido explicar qué hacía con agentes extranjeros en un claro operativo simulado, sin detenidos y sin confiscaciones. Un solo laboratorio de 2.300 que ha desmantelado el gobierno de México. Uno solo de 2.300. No somos iguales. Porque mientras hay una solicitud de detención que ustedes han tratado de confundir con protección, lo único que hemos pedido al juez federal del Distrito Sur de Nueva York es que cumpla con el tratado de extradición. Lo único que hemos pedido es eso. No somos iguales, porque mientras ustedes dejaron a México en la violencia, con homicidios, con cárteles infiltrados, nosotras y nosotros hemos reducido en un 45% los homicidios dolosos y el resto de los delitos de alto impacto. Si eso no es prueba de combatir al crimen organizado, díganme ustedes, ¿qué más? Porque nunca lo lograron. No somos iguales, porque mientras ustedes crearon la peor crisis de desapariciones en nuestro país, de 904 en el gobierno de Fox a 17,000 en el sexenio de Felipe Calderón, nosotros hemos generado las condiciones para empezar a atender este problema desde la causa. No somos iguales, porque mientras ustedes sumieron en la pobreza a millones de mexicanas y mexicanos, nosotros sacamos a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. No somos iguales. Porque mientras ustedes se robaban los programas sociales,
Nosotros hacemos transferencias directas a adultas y adultos mayores, a jóvenes construyendo el futuro, a estudiantes de preparatoria y de primaria y a gente con discapacidad. No somos iguales, porque mientras ustedes condonaron impuestos y privilegiaron unos cuantos, nosotros hemos logrado ahorrar billones que hoy van destinados directamente al pueblo y a la nación. El senador Ramírez Marín, ¿con qué objeto? Si el orador me permite hacer una pregunta, aunque conteste, me ha quedado claro al final de su intervención. Gracias, senador. Sí, adelante. Sí. Por favor. ¿Ha establecido usted una estadística que compara lo que se está haciendo en estos momentos? ¿Qué sucederá con esto en el futuro? Hoy, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública anuncia otras importantes detenciones de personas clave del crimen organizado. ¿Qué va a suceder en el futuro después de estos momentos de tensión? ¿Aumentará la colaboración? ¿Seguirá este ánimo de colaboración o cree usted que pueda tener algún tipo de deterioro? Gracias, senador. Antes de contestar la pregunta, quisiera solicitarle a esta presidencia me permita una moción de ilustración para después de contestar la pregunta al senador. Le contesto, senador, con todo gusto. Si le responde, tiene 2 minutos y ya había concluido su tiempo de los 5 minutos. Creo que estaba en 4:54 cuando solicitó la palabra el senador Marín, si no me equivoco. Tengo el cronómetro 6 segundos aquí de frente y no había concluido el tiempo. Sí, adelante. Gracias, presidenta. Le respondo con claridad, senador, me parece que es muy claro lo que ha venido pasando en nuestro país. Es evidente que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ese en donde le declararon la guerra al narco, y lo pongo entre comillas, porque hoy sabemos con sentencia y con condena, ojo, con sentencia y con condena, que estaban asociados con ellos, que eran socios del Chapo Guzmán, que eran socios del cártel de Sinaloa, eran un narcogobierno. Y Felipe Calderón lo sabía. El subsecretario de la Defensa, el general Ángeles Daguajare, le dijo cuál fue la consecuencia, lo encarceló. Quien era comisario de la Policía Federal, le dijo cuál fue la consecuencia, lo encarceló. ¿Y cuáles fueron los resultados de Felipe Calderón en su nefasta guerra contra el crimen organizado? Bueno, cuando él entró al gobierno, había 27 homicidios dolosos por día. El último día de su gobierno, 70 homicidios dolosos por día. Pero esto no acabó aquí. Después vino ni más ni menos que el flamante priista Enrique Peña Nieto, mejor conocido porque en vez de gobernar jugaba golf en Punta Mita. ¿Y cuáles fueron sus resultados? Bueno, pues en 2018 dejó a nuestro país con 100 homicidios dolosos por día. Una tendencia a la alza. ¿Cuándo viene un cambio? Hasta que viene la modificación a la política pública. Los cambios solo se pueden medir con tendencias. Y la tendencia desde el 2019 ha venido siendo decreciente y con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda, ha alcanzado niveles históricos. Si concluye los 2 minutos porque le quiere hacer una pregunta. Por eso, Gibran. ante esta frágil embestida, concluyo, que están tratando los panistas y los priistas y la derecha progre de Movimiento Ciudadano de impulsar, nosotros no rehuimos al debate. Se equivocan, desde aquí se los digo y escúchenos bien, aquí hay mucho pueblo que les falta a ustedes. No conocen porque están más preocupados por rendirle homenajes a extranjeros. Por favor, le molesto con la moción de orden, con la moción de ilustración, presidenta. Una moción de ilustración para que el equipo técnico la ponga, por favor. No había concluido el tiempo y lo aclaré. 4 minutos con 54 segundos. La había solicitado desde antes. Que México
es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí. Sometimiento, no. A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota. A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos: recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln, el reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación. Pero también a cualquier gobierno extranjero somos claros y contundentes. La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres, somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía. Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México. Y concluyo, Presidenta, diciéndoles de frente a todas y a todos ustedes, señores opositores, no a Morena, opositores a México, están condenados al fracaso, porque ustedes no son hijos de esta patria, ustedes son hijos de la colonia, ustedes son hijos de Hernán Cortés. Muchas gracias. Wow.